Muy bien. Me gustaría dar un vistazo a lo que es la educación, la primaria, el bachillerato, la universidad, la educación, ¿en qué quedaría? Ahí me haces rememorar la historia de los indios Hopi. No la voy a contar porque es muy extensa, pero sí voy a tomar algunos elementos para responder esa pregunta que también es maravillosa. En un continente hundido que ellos llamaron Cascara, que para nosotros es Lemuria, aproximadamente 80.000 años atrás todavía estaba en la superficie. En ese continente vivían los iniciales Hopi. Ellos, al enfrentar esta fuerza oscura que es la misma que hoy plantea la Tercera Guerra Mundial, en ese momento y con armas parecidas a las actuales, también nucleares, causaron una terrible, terrible guerra en ese continente porque ahí se había instalado la luz de las estrellas en hombres de la constelación de Tauro que vivían en ese continente junto con los terrestres, específicamente pleyadinos. Los pleyadinos son de Tauro porque las Pléyades siguen el curso de Aldebarán, que es esta estrella que corresponde a esta constelación. Ellos han venido como mensajeros, no como angelitos místicos que aquí se creen, no. Hombres que vienen en naves, pero son como tú y como yo, con físico y con todas las condiciones y cualidades de un ser humano, solo que con un gran conocimiento. Los indios Hopi cuentan que en ese entonces habían escuelas y algo parecido a universidades, que no eran como las academias de hoy en día, sino grandes centros de estudio y formación espiritual y científica para todas las gentes. Toda la gente estudiaba, absolutamente todos, desde los niños. Solamente había 4 ejes temáticos en ese entonces. El primero era la relación con nuestra propia biología y el conocimiento, por lo tanto, de nuestro cuerpo. El segundo era la relación de nosotros con nuestro entorno biológico y espiritual, en el que entraba el planeta Tierra y todas sus formas vivientes. El tercero era el estudio profundo del espíritu y del alma del ser humano y de toda la creación. Y el cuarto, el estudio profundo de los conocimientos del Creador y nuestra relación con Él. Y los profesores en esos colegios, desde que entraban como niños los terrestres, eran hombres de las Pléyades. Personas, por ejemplo, como tú, una profesora de esa escuela, pero era una pleyadina o una proveniente de esos mundos avanzados del Xielho. Ellos eran los maestros, pero no maestros de estos que se hablan hoy en día, no, simplemente eran los instructores del conocimiento. Todo eso se terminó por el asunto de la guerra que te comento, el continente se hundió y un remanente de esa casta, o más bien de esa civilización Hopi, fue trasladado en naves a América del Sur y Centroamérica. Y allí, en esa ciudad boliviana llamada Tiahuanaco, fue uno de los primeros asentamientos de este remanente que sobrevivió a Lemuria y a su hundimiento. Esta historia te la tuve que contar para poder responder a la pregunta. Nuevamente van a venir estos hombres de las estrellas. Una vez se haya acabado todo este asunto y nosotros por nuestra propia cuenta pudimos levantarnos de ese atraso, ahora sí ellos vienen porque dicen, bravo, por fin sirvieron los conocimientos que les trajimos hace tantos años. Por fin los usaron. Qué maravilla ustedes los terrestres. Ahora sí podemos hablar de tú a tú. Y es por eso que vamos a venir nuevamente con ustedes y vamos a estar cientos de años con ustedes, porque tienen que alcanzarnos a nosotros en nuestros niveles de desarrollo científico, intelectual y espiritual. La educación será impartida por ellos. Nuevamente habrá grandes centros de estudio y universidades. Nuevamente habrá grandes centros de formación científica y espiritual, donde todos aprenderemos a crear formas vivientes y también a cómo convertirnos en creadores universales, científicos e ingenieros cósmicos como ellos ya lo son. Bueno,
Bajemos un poquito esta información que es bastante profunda, amplia, a lo que puede hacer un ama de casa, un joven que nos está escuchando, un trabajador, un ingeniero, el individuo, para hacer, digamos, realidad ese nuevo reino en su vida particular. Viene la respuesta en esto, que es muy sencillo. El reino que anunció Jesús es el que ya está en todos los mundos que conocen plenamente al Creador eterno, que solamente es uno. Aquí en la tierra hay miles de dioses. Cuenten los que hay en la India, cuenten los que hay en Egipto, cuenten los que hay en Grecia. Un montón de dioses, pero no. Ellos nos han dicho claramente, solo hay uno y no tiene nombre, pero nosotros le llamamos Padre por la característica lógica de un padre, ¿no? Y le llamamos Padre innominado, porque como no tiene nombre, es eterno y es sin fin. Todos aquellos que conozcan plenamente a ese Padre pueden vivir de acuerdo a las leyes que Él usó para crear el universo y aparece el reino de los cielos primero dentro de nosotros mismos. Entonces lo voy a explicar de esta manera porque es que es muy sencillo, realmente es más fácil de lo que habíamos pensado. A nosotros nos toca traer el reino a la tierra. No lo van a traer otros. Ya vinieron a enseñárnoslo. Y lo traemos aprendiendo a vivir de acuerdo a las leyes universales de conciencia, de paz, de amor y armonía que ya imperan en otros mundos. Esa es la única manera. Y si es el ama de casa, el estudiante, el individuo en general, que nos están escuchando ustedes, personas de la tierra, habitantes de este hermoso planeta. Si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que aborrecer el mundo, porque no se puede servir a dos señores. Eso también nos lo dijeron. Si ustedes aman mucho este mundo, pueden olvidarse de que el reino de los cielos lo vayan a ver. Pero si este mundo les parece que está mal y quieren algo nuevo, ahí es donde entra el anhelo y por ese anhelo necesitaremos traerlo. El reino de los cielos es de amor. Si quieren traerlo, tienen que dejar el odio de lado. Si están llenos de odio y de resentimiento por dentro, la única manera de traer el reino de los cielos es perdonando, olvidando la venganza, y eso nos traerá la paz. Declinar completamente de los vicios y la corrupción. Todo lo que hagamos repetitivamente y nos dañe se llama vicio. Y si tenemos alguno de ellos o muchos, nos toca abandonarlos, porque vicio es una condición de atraso intelectual, espiritual, porque nadie que sea inteligente hace algo en contra de sí mismo. Y el reino de los cielos está lleno solo de gente inteligente. Los demás no entran. Entonces, el que deja y abandona sus vicios por conciencia propia, ya está conformando ese reino por dentro. También tenemos que dejar de lado y abandonar completamente los apegos, las pasiones y la sin razón. El apego a las cosas materiales. Ay, qué triste que se van a acabar los bancos porque entonces, ¿qué voy a hacer con todos mis millones de dólares? ¿Qué es más importante? ¿Su espíritu, su vida, su futuro o los millones de dólares que al final no sirven para nada porque la tierra no los necesita para brindarle lo que usted necesita comer? Entonces tiene que dejar el apego y comprender que eso era una ilusión. Que lo necesitemos en este sistema es una cosa, pero que yo dé mi vida por esa cosa es diferente. Yo no doy mi vida por eso. Ay, mi carro último modelo. Pues si usted puede tener un carro último modelo, muy bien por usted. Pero que eso valga más que usted, ahí está el error gravísimo de la humanidad materialista. La humanidad materialista nunca verá el reino de los cielos. Disculpen que sea tan franco, pero esa es la verdad. En cambio, la que comprenda que solo el que le da valor verdadero a su ser ya tiene la inmortalidad como herencia, ese puede ver el reino de los cielos. Resumiéndolo todo, Marta, esa pregunta muy hermosa que me acabas de hacer, tenemos que hacer un cambio interior. Pasar del odio
al amor, del miedo a la comprensión y de la estupidez a la perfección. Y solo bajo esas condiciones es que nosotros podemos hablar de un reino en el que nosotros estemos y lo podamos ver, porque en definitiva el reino está dentro del hombre y solo el que lo cultive puede llegar a él. Muy bien. Bueno, tenemos ahí el mensaje de Niño Nuevo. Vamos entonces ahora a dar un espacio de interacción con las personas que nos están escuchando para dar respuestas a algunas de las preguntas que están aquí. Betina Carrillo pregunta, dice, ¿nos va a tocar vivir la nueva tierra o será para otras generaciones? Todas las profecías que refieren el final de los tiempos hablan que ese fin de los tiempos le corresponderá vivirlo a una generación, una sola, no a 2, ni a 3, ni a 10. Estaríamos hablando entonces de cuántos años. Una generación son 100 años, entonces si son 2, son 200 años o 1000 años, si son 10, no. Dice que el fin de los tiempos es un lapso de tiempo relativamente corto, dura unos cuantos años. Si nos vamos a la profundidad de las 70 semanas de Daniel, que está ahí en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, habla de un periodo final de 7 años, en el que ocurre todo: la guerra, el anticristo, las bombas, el cambio de eje planetario, todo, en un abrir y cerrar de ojos. Si hablamos de 7 años, a nosotros nos va a tocar ver eso. Y siendo que es muy terrible que yo esté diciendo que nos va a tocar ver una devastación de esa categoría, al mismo tiempo está significando que también nos toca ver el renacimiento de la tierra. Y veremos lo que fue convertido en desierto si hacemos este trabajo de cambio interior que estoy diciendo. Podemos verlo reverdecer, porque toda la tierra será restaurada. Es que esos hombres de las estrellas no tienen problemas con eso. Ellos tienen el avance científico para poder reparar cualquier daño que a este planeta se le haga. Pero solamente si hay una humanidad que se pueda rescatar para poder poblar nuevamente la tierra. Pero si todos por corrupción perecen en la guerra, pues no hay nada que rescatar y ellos no tienen nada que venir a hacer aquí. En definitiva, esa es la respuesta. Nosotros con estos ojos que tenemos y con estos oídos que tenemos, vamos a ver y a escuchar el final de los tiempos y a ver el nuevo tiempo. Pero ojo, ese nuevo tiempo nos toca ganárnoslo, nos toca luchar por él, nos toca ser merecedores de él. Ángel Rodríguez Díaz dice, ¿cómo es que va a haber una purga a nivel mundial, pero Latinoamérica está exenta si también hay corrupción y maldad? Ah, muy buena pregunta. Lo que está exento, si es que esa palabra cabe, usémosla entre comillas, porque no es que esté exenta. Aquí, digamos que el daño colateral de toda la guerra se va a sentir. Es que el mundo se va a acabar en toda la tierra. A ver, para que no haya confusión. El sistema de 4 poderes se va a acabar en toda la tierra. No es que se va a acabar en Europa y en América Latina, no. Eso significaría que los bancos se acaban en Europa y aquí siguen en pie. Eso no tiene sentido. El sistema completo se acaba en todo el mundo. Claro que aquí no caen bombas nucleares es otra cosa y eso es muy bueno, pero habrá territorios que se afectarán por la radiación, que viaja con el aire. Las inundaciones harán que el mar entre y barra muchas costas de América del Sur. Quiere decir que un buen lugar para refugiarse no serán las zonas turísticas que hay hoy en día, mucho menos las islas. No, todo el interior se convertirá en el eje central de la supervivencia de esos inteligentes que se dieron cuenta que si no llegaban a este lugar desde cualquier parte de Europa, Estados Unidos o del mundo, pues no tendrían una oportunidad de ver ese futuro del que hemos hablado. Entonces no es que esté exenta. Estos cambios van a tocar la puerta de todos los habitantes de la Tierra sin excepción alguna. Lo que sí tenemos que clarificar es que a diferencia de los otros territorios, aquí no habrá una devastación que barrerá con toda la vida. Por eso es que podemos refugiarnos aquí.
Y si tenemos la inteligencia del reino de los cielos, no solo nos vamos a refugiar para sobrevivir a la guerra, sino que podremos unificarnos para replantear el modelo de vida de manera que no se parezca al actual, porque nos habremos dado cuenta que no servía. Y bajo esa condición haremos nuevas todas las cosas. Esa es básicamente la respuesta. Es un plan de supervivencia. Y bajo esa condición, todo perece si es negativo y todo florece en cuanto sea de acuerdo a la verdad. Muy bien. Bueno, María Antonieta dice, buenas noches. ¿Los niños que están naciendo genéticamente modificados son humanos? Bueno, esa pregunta me obliga a hablar del transhumanismo y eso es justo lo que está en furor en este momento. Tal vez ustedes no se han dado cuenta y hay muchas palabras que yo no puedo mencionar aquí para que no te vayan a quitar este video o a cerrar tu canal. Pero la persona que hizo esa pregunta sabe muy bien a qué me refiero. La modificación genética daña terriblemente al ser humano. Pensemos en lo que le han hecho a los alimentos. Nosotros estamos comiendo tomates con gen de cucaracha hace años. ¿No sabían eso? Pues, ¿cómo les parece? Estamos comiendo comida transgénica en el maíz, en la soya, en el trigo, en el arroz. Y les voy a decir una noticia terrible que en Colombia sucedió hace poco tiempo. El ICA, que es un instituto encargado y como autoridad gubernamental de velar por todo el asunto de agropecuario y de semillas en Colombia, hace pocos días mandó a quemar 12 toneladas de semilla original de diferentes variedades de comida, entre ellas arroz, maíz y trigo. Porque este gobierno trabaja por la voluntad y para las grandes organizaciones como Monsanto y DuPont, que son las que tienen la hegemonía de los transgénicos y la modificación genética de la semilla, cosa que al campesino le toca comprarla para poder sembrar y tener una cosecha. Y ya es ilegal que él pueda preservar parte de las semillas de su propia cosecha para volver a sembrar. Lo castigan con cárcel. Y si le encuentran semillas originales que no hayan sido manipuladas genéticamente, lo condenan porque es un delito en este país. ¿Cómo les parece? Si hacen eso con una semilla para que haya hambre, es que esto es un plan del nuevo orden mundial, que tengamos hambre. Ahora pensemos lo que significa que a nosotros nos manipulen el código genético. En algún momento, si la sustancia con la que nos manipulan el ADN está patentada, el dueño de tal patente podrá decir que también es dueño de nuestro genoma porque está modificado de acuerdo a la sustancia que él patentó. Y hay muchas farmacéuticas en este momento que tienen esa condición. Entonces, porque la pregunta es muy específica, ¿qué va a pasar con los niños? La respuesta es que tendrán enfermedades. La ciencia médica le llamará enfermedades congénitas. Qué pesar, pobrecito, cosas que pasan en la vida. No, ningún cosas que pasan en la vida. Fue un daño provocado de manera intencional para diezmar la población mundial. Bajo esa condición, no solo los niños, sino también muchas personas están padeciendo de enfermedades, de miocarditis, de enfermedades neuronales, del sistema circulatorio y otras tantas que son hasta muy extrañas y desconocidas a raíz de esta manipulación genética. No nos dejemos gobernar el pensamiento. ¿Por qué aceptamos tan de buena gana un daño tan terrible como este? Como si lo necesitáramos. No, entonces el Padre Eterno se equivocó, nos hizo mal. Nos va a tocar a nosotros los humanos reparar los errores del Padre Eterno porque nos dañó, nos hizo malo el código genético y nos toca arreglárnoslo. ¿Será que eso es así? Eso no funciona así. Bajo esa condición ya tenemos una respuesta. No nos podemos dejar engañar por más tiempo. Es un placer realmente haber compartido contigo, con todas las personas que se nos unieron de los diferentes países y todas aquellas que van a ver el video también en diferido. Te voy a solicitar en este momento tu mensaje de cierre para la entrevista.
que sean grandiosos, porque el Padre Eterno es grandioso y si nosotros venimos de Él, no tenemos por qué ser unos pobres seres humanos condenados a perecer en una guerra que harán otros que son ricos y poderosos. No. Pero si queremos supervivir a esa guerra, nos toca hacer ese cambio interior. Porque si venimos de ese Padre Eterno que es perfecto, ¿por qué seríamos tan imperfectos? Si Él no es corrupto, ¿por qué lo seríamos nosotros? Si Él no es mentiroso, ¿por qué nosotros lo somos? No. Quitémonos todos los defectos. Luchemos titánicamente en contra de nuestras propias vanidades y dificultades y nuestro ego. Y verán cómo aflora una fuerza interior que está dormida. Es una inteligencia inexplorada todavía. Está en el corazón humano. Este habla, tiene voz propia y es más inteligente que la mente. Cuando ustedes lo escuchen hablar, sabrán a qué me refiero. Hagan ese cambio interior hacia el perfeccionamiento humano y espiritual y verán que esa voz comienza a hablar. Y solo en ese nivel de inteligencia nosotros veremos el reino de los cielos instalado en este planeta. Muchas gracias, Marta, de todo corazón por darme la oportunidad de decir estas palabras en tu programa y a toda tu audiencia también. Un gran abrazo.